5 y pues espero esos comentarios. Entonces comenzamos. Como todos ya sabemos, esta festividad se celebra el 1 y 2 de noviembre de cada año aquí en México. El 1 de noviembre se celebra a todos los santos y el 2 de noviembre a los fieles difuntos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno. Esta festividad es la que más nos identifica como mexicanos y dejando a un lado el cliché de que nos burlamos de la muerte, va más allá esta festividad, porque no es tanto como una burla. Últimamente se ha tomado ese dicho de que los mexicanos se burlan de la muerte, pero no es así. Es una tradición que viene en cierta parte, en ciertos aspectos, desde civilizaciones antiguas. Entonces ahorita vamos a ir viendo todos estos elementos. Y pues ya sabemos que esta festividad se celebra estos 2 días principalmente, y desde antes hacemos un altar de muertos, vamos al panteón el 1 y 2 de noviembre, nos pintamos, nos maquillamos de calaveras o catrinas, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, pero creo que ya todos identificamos los puntos más importantes de la festividad. Y si no es así, ahorita te lo voy a mencionar. Primero vamos a hablar de los orígenes de esta festividad. Aquí a lo mejor ahora sí que matar un poquito esa ilusión de que esta celebridad o festividad como tal viene desde los antepasados, desde las civilizaciones antiguas. Como tal, como la celebramos ahorita, no era así en las civilizaciones antiguas, sino que es una tradición mestiza. Esto quiere decir que es una festividad, una tradición que que nació a partir de la llegada de los españoles como tal. Anteriormente, en las civilizaciones antiguas, llámense los mexicas, tlaxcaltecas, tarascos, mayas, toltecas, olmecas, chichimecas, teotihuacanos, todos, Xochitl, no, o sea, hay muchísimas culturas que tenían un concepto muy similar de lo que era la muerte. Ellos no lo veían como una tragedia, sino lo veían como una transición de la vida terrestre a la vida de los muertos. Entonces, digamos que era como, pues sí, es como realmente es una parte de la existencia, pasar de la vida terrenal a la vida, se pudiera decir espiritual o como lo quieran, como lo vean ustedes, pero era muy normal en nuestros antepasados que sucediera este tipo de sucesos, por eso la gente no lo veía así como una tragedia. Obviamente duele más el saber de que no están los seres queridos con nosotros, pero ellos lo veían más de que era una transición natural que todos debían de pasar. A ver, un momento. Perfecto. Entonces, en las civilizaciones antiguas, esto era lo que era muy común, este tipo de acciones. Y había como hasta ahora, bueno, ahora se conoce como infierno, había un inframundo. Ya dependiendo de la civilización, lo llamaban de diferente manera. La mayoría lo llamaban el Mictlán, que tenía a su dios Mictlantecutli, y por ejemplo en la zona maya se llamaba Xibalba. Entonces, es lo mismo, pero con diferente nombre. Entonces, había una similitud en estas civilizaciones que tenían, bueno, pues sí, como esta manera de ver la muerte, no era como que algo muy trágico. Llegan los españoles en 1492, cae Tenochtitlan en 1521, de la mano de Hernán Cortés, y pues vienen a colonizar, a evangelizar y adoctrinar a las comunidades indígenas. Ellos llegan e imponen la religión, como ya lo hemos hablado en otros temas, imponen su religión, sus costumbres, su cultura, y pues lo más importante era de que los indígenas pues fueran parte de la religión cristiana, ¿no? Entonces la forma más común de adoctrinarlos era decirles que era el mismo Dios que veneraban los indígenas y los españoles, pero con diferente nombre. Ahí tenemos como ejemplo la Virgen de Guadalupe, que adoraban a Tonantzin, la Madre Tierra, y los españoles vinieron a traer la religión y crearon
todo un mito de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que, bueno, eso es lo que data y lo que se ha comprobado, y pues bueno, no quiere decir que no crea en la iglesia ni nada de eso. Bueno, ahí cada quien no va a meter en problemas. Entonces, bueno, así es como pasa esto, y los españoles ven que los indígenas, las civilizaciones de aquí de la Nueva España, de Mesoamérica, tenían ciertas celebraciones, y una de ellas era al terminar la cosecha, que era a finales de octubre, hacían una celebración pues, agradeciendo por todo el trabajo que tuvieron, toda la cosecha que tuvieron, y esto lo hacían a finales de octubre, inicios de noviembre. Entonces, esto coincidía con la celebración cristiana, que era el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Esas celebraciones son cristianas como tal, no son de aquí de México. Entonces, llegan los españoles y inculcan a los indígenas, los obligan a creer de que es lo mismo, al término de la cosecha se celebra el regreso de los muertos al mundo de los vivos. Así es como nace la tradición, la festividad del Día de Muertos, como la conocemos hasta ahora, de que se celebra el 1 y 2 de noviembre, gracias a los españoles. Entonces es una mezcla de ambas culturas. Y ya después, bueno, se integran elementos de la cultura mesoamericana y elementos de la España, pues sí, de los países europeos. Por ejemplo, de los indígenas, pues el famoso perro Xoloscuincle, que era quien ayudaba a cruzar el río en uno de los niveles para llegar al destino, ¿no? Para llegar al inframundo. Y el símbolo más simbólico de los españoles que tenemos en nuestro altar es la cruz, que muchos la hacen de cal, otros de flores, otros de papel, etcétera. Pero la cruz siempre está presente en los altares en la actualidad. Entonces es un elemento español que entendieron ellos. Y otra parte también, en la Europa medieval, los españoles sufrieron muchas muertes en un tiempo, y entonces lo que ellos hacían es poner una mesa, bueno, no es como esta, pero era una mesa en donde ponían comida y flores para sus seres queridos que ya no estaban. Entonces digamos que el altar como tal bueno, era español, pues esa costumbre, esa tradición era española, y ya la trajeron a México y ya nosotros la complementamos con todos los elementos que conocemos ahora, ¿no? Entonces, ese es el origen de cómo nace la festividad, una tradición mestiza, y es una tradición viva. Esto significa que sigue vigente en la actualidad y sigue cambiando. Ahora vamos a hablar un poquito de su evolución. Una vez que nace como tal, digamos oficialmente la festividad del 1 y 2 de noviembre, pues todos los elementos eran cristianos, ¿no? O sea, la mayoría de los elementos eran cristianos, y había uno que otro, pues ahora sí que indígena o de civilizaciones antiguas. Poco a poco se empiezan a integrar elementos como la flor de cempasúchil, que no tenían nada que ver con los muertos. Ahorita ya la relacionamos directamente, pero antes era una flor alegre para celebrar a Huitzilopochtli, que era el dios principal de los mexicas. Entonces, esta flor no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Y así muchos elementos no tienen nada que ver con el Día de Muertos, pero ya fueron integrándose, y en la actualidad pues ya lo relacionamos directamente con esta festividad. Así poco a poco se fueron integrando varios elementos. Para el siglo XIX llegan las leyes de reforma con Benito Juárez y compañía, y pues el Estado deja de ser, bueno, deja de estar unido con la Iglesia. Nos convertimos en un Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces con esto nace una libertad de culto, y en muchos altares de muchas comunidades se empiezan a integrar elementos prehispánicos a los altares de muertos que antes estaban prohibidos por la Iglesia. Entonces, con estas leyes de reforma ya hay mucha más libertad de culto, y por ejemplo en Chiapas comienzan a agregar como cabezas de jaguar, que era un animal que era característico de allá de la selva. Obviamente no son cabezas reales, son cabezas como, o sea, artificiales, pues. Entonces empiezan a agregar elementos eh, locales de su región a los altares, y así podemos ver en la actualidad que hay muchos elementos que son oriundos de cada región, son específicos de cada región y no se ven en todo el país.
Y pues bueno, aquí en este altar podemos ver la mezcla de varias cosas que les acabo de mencionar. Las flores de cempasúchil, el perro que ayuda a cruzar el río, la cruz que puede ser de cal o de flores o de otro o de lo que sea. Está también las calaveritas, las veladoras, está el pan de muerto, las ofrendas y pues está un cuadro de un santito, ¿no? Digamos que aquí se puede ver claramente que es una tradición mestiza, es una mezcla de ambas culturas, tanto mexicana o bueno, mesoamericana y española. Hasta el siglo XIX no era una festividad que fuera tan grande como la conocemos ahora. Anteriormente, pues sí se celebraba, pero era una tradición más, no era como tan importante como lo es ahora. Hasta que llegó la revolución. Llegó la revolución, llegó este levantamiento de armas contra Porfirio Díaz y los gobiernos conservadores. Ya conocemos la historia de Emiliano Zapata, de Pancho Villa y de otros personajes que estuvieron aquí. Y como este movimiento fue nacional, después de que terminó la revolución, hubo un nacionalismo en México, nació nacionalismo, y todos se sentían parte de este México, ya se sentían ahora sí que eran parte de una nación, y pues empezaron a amar más a la patria y, y empezaron a valorar más los elementos prehispánicos, indígenas y las costumbres que se tenían en la actualidad. Entonces, con esto, la tradición de Día de Muertos comienza a levantar y comienza a tener más importancia por este nacionalismo que les acabo de comentar. Ya después de la revolución, ya fue una festividad importante, de las más importantes, y pues en la actualidad sabemos que es de las que más nos caracterizan. Ya después fueron integrándose en este siglo XX personajes como la Catrina, que tampoco tenía, o sea, nada que ver como tal, pues antes en su origen al Día de Muertos. Ahorita ya es característica del Día de Muertos y comienzan a agregarse elementos como los alebrijes, que son animales exóticos, que igual no se pueden relacionar directamente con la tradición, pero ahorita ya los tenemos muy marcados. Entonces, digamos que esa es la evolución y hasta la actualidad tenemos elementos que cada vez vamos integrando, que vamos modificando y cada familia a veces tiene como ciertos elementos que son muy propios de la familia, pero los tiene muy marcados. Las características de la festividad, pues lo más importante o lo que más se ve es el altar, ¿no? El altar de muertos, que aquí podemos ver uno, y tiene diferentes elementos que lo conforman. Como les digo, es una mezcla, es una tradición mestiza, es una mezcla de ambas culturas. Y bueno, el papel picado, por ejemplo, significa la unión entre la vida y la muerte. Las calaveritas representan a otros difuntos. Pan de muerto, generosidad del anfitrión. El vaso de agua significa vida y mitiga la sed del difunto. Las flores significan la vida eterna y guía para su regreso. De hecho, las flores en cempasúchil la podemos ver en la película de Coco, en donde los muertos cruzan el puente del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Entonces, es para señalar el camino a casa y a la ofrenda. Las veladoras significan, bueno, iluminan el camino y simbolizan amor. Objetos personales en los adultos, pues son para los objetos que utilizaban mucho en vida, y los juguetes son para los niños. El copal e incienso es el paso de la vida a la muerte, alejando los malos espíritus. Y la cruz de cal significa los 4 puntos cardinales. Son algunos elementos y, como les digo, hay más elementos que cada región agrega al altar, o también muchas familias los agregan porque para ellos significa. Y está bien porque es una tradición viva y cada vez está evolucionando, ¿no? Entonces, esta es la principal característica de Día de Muertos, el altar de muertos, y tiene 7 niveles, ¿no? Que bueno, ahorita no nos vamos a meter tanto en esto porque ya son cuestiones de que cada nivel significa algo, y siento que es mucho más extenso. Igual después, si les interesa, platicamos un poquito de lo que significa cada nivel. En algunas comunidades, algunas regiones de México, empieza la celebración desde el 28 de octubre. Les voy a decir qué se hace en cada día. Igual esta presentación, si les interesa, se las mando para que puedan tomar nota de todo esto. El día 28, las personas prenden la primera veladora en el altar y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. El día 29 se prende otra veladora, se coloca un vaso de agua
y es dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. El día 30 se prende otra veladora, se coloca otro vaso de agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o que tuvieron un accidente. El día 31 se prende otra veladora, se pone otro vaso con agua, otro pan y se coloca una fruta. Esto es para los muertos de los muertos, o sea, nuestros ancestros, los bisabuelos y tatarabuelos. Esto se hace el 31 de octubre y ya casi estamos en la fecha. Y después, bueno, el día primero, que es bueno, ya cuando comienza los días más importantes, el primero y el dos, el día primero es el Día de Todos los Santos, la fecha donde llegan los angelitos a mediodía, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en el altar de muertos. En el día 2 es el Día de los Fieles Difuntos. Se tiene la creencia de que son almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger las ofrendas, a comer la comida que les ponen y se quema incienso de copal y se adorna un camino de pétalos para guiarlos a la ofrenda. Es lo que les decía, los pétalos siempre son la guía para la ofrenda o para que regresen a su mundo. Y por último, el día 3 de noviembre se prende una última veladora blanca, se quema copal y se despide a las almas de nuestros muertos y se les pide que vuelvan el próximo año. Se realiza el levantamiento de la ofrenda. Digamos, como tal, estos días, mucha gente lo celebra así, tal cual, y siento que está padre. Más allá de que haya muchos elementos que a lo mejor los mismos mexicanos o gente extranjera nos diga que son creencias falsas, y a lo mejor puede que sí lo sea por cuestiones científicas o lo que sea, pero es una tradición que mucha gente la valora, y mucha gente que no es de México, y muchos mexicanos también lo valoramos muchísimo, y sea o no sea real, cada cosa que hacemos es una tradición que nos caracteriza como mexicanos y creo que en lo personal lo debemos seguir haciendo e inculcarlo a nuestros niños, en todas las personas que vienen aquí en México, en todos los turistas, que aprecien como tal esta celebración, más allá de que a lo mejor se vea como que algo muy ficticio, ¿no? Algo como que muy, sí, algo que no es real. Pero bueno, esta es la tradición mexicana y debemos de sentirnos orgullosos y plasmarla como tal. Otra característica del Día de Muertos, pues es la decoración de panteones, ¿no? Que esto se hace el primero y el 2 de noviembre también, o incluso antes, también mucha gente desde antes o después también va a los panteones, y pues está muy bonito porque pues se adornan las tumbas, las lápidas con flores, se prenden veladoras, tienen el mismo significado las cosas, las flores para hacer el camino y las veladoras son para iluminarlo. Entonces, son elementos que siempre están presentes en toda la festividad y pues ya sabemos que en muchos lugares hay celebraciones muy llamativas que hacen toda la noche. Por ejemplo, esta fotografía, y esta son del mismo panteón, que es el panteón de Mixquic, si no me equivoco, así se pronuncia, Mixquic. Es un panteón de una delegación de la Ciudad de México y en este panteón se inspiró el panteón de la película de Coco, que ahorita vamos a ir para allá. Entonces, esto es algo muy, muy común en esta festividad. Y ahora vamos a pasar a algunos de los festejos más emblemáticos de México. Solamente son algunos. Este que les comentaba, en Mixquic hacen la alumbrada, que se llama así. Es que la gente prende las veladoras y está toda la noche en el panteón como tal y se ve muy padre. Literal es la imagen que aparece en la película de Coco, que se ve el panteón iluminado. Se basaron en de Mixquic. Otra celebración es la de Janitzio, que también todos conocemos. Este es el viaje que también nosotros ofrecemos. El panteón está un poquito más pequeño, es nada más, pero con el lago de fondo, pues tiene su peculiaridad, ¿no? Y los adornos, pues también no se diga, los adornos, las veladoras, y etcétera. Hay muchísima gente en este día, aquí en este panteón. También en Oaxaca, por ejemplo, pues conocemos en Oaxaca que pues sí, literal es como si fuera otra nación, porque tiene un mundo de cultura y ahí se realizan unos desfiles en donde se mezclan sus creencias, sus rituales, sus tradiciones, su vestimenta con la celebración de Día de Muertos y pues ya se imaginarán que es algo espectacular, ¿no? Aquí en Oaxaca. En Xochimilco, las trajineras también las hacen altares, como aquí en la fotografía,
hay catrinas disfrazadas, la gente también que vende también se disfraza o se maquilla, y pues también es un espectáculo único, ¿no? Además de que el lago de Xochimilco, bueno, es lo único que queda del lago de Texcoco, que fue donde vivieron los mexicas. Entonces, literal, estamos en aguas que compartieron los mexicas con los españoles. Es lo único que queda de aquel Valle de México. Entonces, así como estos, también, por ejemplo, aquí en León se hace el Despertar de las Ánimas en el 1 de noviembre, en donde se hace una caminata del Panteón de San Nicolás a la Plaza Fundadores. Y aquí podemos ver muchas personas maquilladas, danzas, música de banda, mucha gente que también va con santitos, porque obviamente es una tradición mestiza, y pues está muy bonito. Últimamente ha habido muchos personajes como zombies o no, de películas de Hollywood, pero igual yo siento que no hay que ofendernos con eso, ya que pues es parte del evento, ¿no? Como que generar esa emoción. Entonces, este festival no creo que se haga este año, no sé, no tengo el dato exacto, pero igual se los investigo para que vayan. Si no han ido a digamos, pues este desfile, esta marcha, es todos los años, el 1 de noviembre, del Panteón de San Nicolás a la Plaza Fundadores, y es en la noche. Entonces, así como hay muchísimos más que a lo mejor no los mencioné, pero podemos estar viendo fotografías. También en México hacen un desfile el 1 de noviembre, y pues bueno, de ahí en más son infinidad de festejos que se realizan aquí en México, incluso hasta en el extranjero. En 2008, esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Como les decía, es una tradición viva, sigue modificándose hasta la actualidad, y pues es algo que tenemos presente todos los días, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos en nuestra cultura, y debemos de sentirnos orgullosos de esto. Y pues bueno, si hablamos de Día de Muertos y los clientes nos preguntan, tienen el interés de esta festividad, muchos lo relacionan por la película de Coco, que dejando a un lado que es una película extranjera, que es una película que toma los elementos de México, pero al final de cuentas es extranjera, o sea, no pasa nada, o sea, está bien. A mí me gusta muchísimo, me imagino que ya todos la vieron. Me gusta mucho por todos los significados que yo puedo, pues sí, puedo apreciar, todos los elementos que puedo apreciar dentro de la película. Por ejemplo, aquí está el Xoloscuincle, que es el perro que es muy característico de aquí de México. Están elementos como las flores de cempasúchil, que es la guía, es el camino hacia el lugar de los muertos y hacia la ofrenda que les dejamos. Están elementos como, por ejemplo, acá atrás se ve la ciudad de Guanajuato, está inspirada en Guanajuato. También por acá debe de haber unos tranvías que están inspirados en tranvías que hubo en la Ciudad de México hace 2 décadas más o menos. Hay elementos como la tumba de Ernesto de la Cruz, que está inspirada en la tumba de Pedro Infante. El personaje de Ernesto de la Cruz está inspirado en Pedro Infante y Jorge Negrete. Hay una plaza que es la plaza de Ernesto de la Cruz, que está inspirada en la plaza Ropero de aquí de Guanajuato, en donde está una estatua de Jorge Negrete. Hay elementos como la pirámide de Teotihuacán, que está aquí al fondo, y hay muchísimos elementos más que podemos apreciar en esta película, y la verdad, si conocemos como tal algo de esos elementos, pues se aprecian muy bien y se valora muchísimo, ¿no? Entonces, es una película muy bonita, y pues se representan escenarios también, como les decía, de Mezquí, hay lugares como lo es Janitzio, Páscuaro, Paracho, Angangueo, también está Paricutín, eh, Guanajuato, como ya les mencioné, y por ejemplo también se representa de cierta forma la ciudad de León con el oficio del zapatero. Sinsunzan también está inspirado en la película también. Bueno, al revés, la película está inspirada también en Sinsunzan, etcétera, ¿no? No sé si ustedes ya pudieron apreciar todos estos elementos, o si ya lo sabían que existen en la película. Y pues bueno, no sé si hasta ahorita tengan dudas de toda la información que les acabo